Queremos evaluar las expresiones dadas. El primer paso es simplificar entre paréntesis. Lo que significa que para la primera expresión, necesitamos determinar que 4 negativos menos 4 negativo 4 menos 4 es igual a negativo 8. Y por lo tanto, la expresión se simplifica a 7 al cuadrado menos 8 negativos. Ahora, si no estamos seguros de que esta diferencia sea negativa, recuerde que podemos escribir cada problema de resta como un problema de suma. Restar un positivo es equivalente a sumar un negativo, lo que significa negativo 4 menos 4 es equivalente a negativo 4 más negativo 4. Usando las reglas formales para agregar enteros con el mismo signo, agregamos los valores absolutos y luego mantenemos el signo original. Y el valor absoluto de 4 negativo es 4. Positivo 4 más positivo 4 es igual a positivo 8 y, por lo tanto, negativo 4 más negativo 4 es igual a negativo 8. O también podríamos modelar esto usando chips enteros para modelar 4 negativos. Tenemos 4 chips enteros negativos. Y luego, si tenemos 4 negativos, tenemos 4 chips enteros negativos más. Observe cómo tenemos 8 chips enteros negativos que verifican que la suma es 8 negativa. El siguiente paso es simplificar los exponentes. Y por lo tanto simplificamos 7 al cuadrado, que es igual a 7 por 7, que es 49. La expresión se simplifica a 49 menos 8 negativos. Restar un negativo es equivalente a sumar un positivo. 49 menos 8 negativo es equivalente a 49 más 8 positivo que es igual a 57. La siguiente expresión, nuevamente, el primer paso es simplificar dentro de los paréntesis, lo que significa que comenzamos determinando 5 más 7 negativos. Negativo 5 más 7 es igual a positivo 2. La expresión se simplifica a 3 elevado a la cuarta potencia más 2 positivos. Y de nuevo, si no estamos seguros de la suma, el 7 positivo va a superar a los 5 negativos, y por lo tanto el resultado será positivo. Usando las reglas formales, porque estamos sumando enteros con diferentes signos, restamos los valores absolutos y siempre restamos valores absolutos más pequeños del mayor valor absoluto. El valor absoluto de 7 positivo es 7. El valor absoluto de 5 negativos es 5. 7 menos 5 es igual a 2 positivos. Y nuevamente, debido a que el 7 positivo es mayor que el negativo 5, la suma es positiva 2. O si quisiéramos usar chips enteros. Para 5 negativos, tenemos 5 chips enteros negativos. Para los 7 positivos, tenemos 7 chips enteros positivos. A partir de aquí, 5 chips enteros negativos y 5 chips enteros positivos se simplifican a 0. Dejándonos con 2 chips enteros positivos verificando que la suma es positiva 2. El siguiente paso es simplificar los exponentes, lo que significa que debemos simplificar 3 elevados a la cuarta potencia. 3 a la cuarta. Es igual a 3 veces 3 veces 3 veces 3 que es igual a 81. La expresión se simplifica a 81 más 2 positivos, que es igual a 83. Y nuevamente, verifiquemos esto usando una calculadora. Ingresamos expresiones tal como se dan. La primera expresión es igual a 57. Y la segunda expresión es igual a 83. Espero que les haya resultado útil.